Hola, ¿qué tal? En el vídeo de hoy vamos a analizar el caso de Italia y nos vamos a preguntar si la economía italiana se está yendo a la mierda o no, y qué es lo que está pasando un poco a nivel general en Europa, y específicamente vamos a comparar lo que está pasando en Italia versus lo que está pasando en España. ¿Nos puede pasar lo mismo que a los italianos? Lo vamos a ver ahora en gráficos y en un análisis que he intentado hacer de la mejor manera, y espero que te guste. Al final del vídeo te voy a dar una solución a los problemas que tenemos, que bueno, yo creo que te puede gustar porque la alternativa es muy chunga. Así que bueno, vamos a ver en profundidad qué es lo que está sucediendo. Bien, ¿por qué está colapsando Italia? Bueno, si leéis un poquito la prensa, ya habréis visto que están empezando a aparecer noticias negativas en torno al país y bueno, nos tenemos que preguntar por qué está sucediendo lo que está sucediendo en Italia y si eso es replicable en el resto de países de Europa o solo es un caso aislado. Bueno, pues aquí en Italia lo que tenemos es un buen cóctel de cosas, ¿vale? Pero básicamente lo podemos reducir en tres grandes grupos. Por un lado, Italia tiene un exceso de deuda astronómico, ahora lo veremos. El descenso de la natalidad es otro de los factores que está haciendo que Italia esté en una crisis bastante importante. Y finalmente esas dos cosas crean pues, la inestabilidad política que está viviendo el país. Los italianos, de hecho, llevan viviendo en inestabilidad política toda la vida prácticamente y están acostumbrados a ello, pero lo de ahora es quizá más grave porque Mario Draghi pues, fue quien fue en el Banco Central Europeo, sabe cómo funcionan las cosas y si el tío se pira del barco es porque, bueno, alguna cosa está fallando y no nos lo están queriendo contar. Bueno, pues vamos a ver un poco la situación de esos tres patas, pero con un poco más de detalle, ¿vale? Bueno, por un lado, la deuda total sobre el PIB de Italia asciende a un 230%. Veréis que si investigáis sobre estos datos, hay datos como muy variados, como no están consolidados entre ellos. Bueno, podéis encontrar diferentes números, ¿vale? Por un lado, podemos ver aquí los 12 países con un mayor ratio de deuda versus el PIB, ¿vale? Italia sería el séptimo y se encuentra en el 156%, pero esto solo es deuda del gobierno, es decir, la deuda que se debe el país a sí mismo. Por otro lado, también tenemos la deuda privada, ¿vale? La deuda privada es la deuda que engloba pues, el conjunto del sector privado en Italia y vemos que está en el 73%, con lo cual, bueno, este número no está extraído por mí, es simplemente la suma de las dos cosas, pero al final es deuda, ¿no? Con lo cual podríamos decir que Italia tiene una deuda sobre sí misma del 230%, cosa que es bastante insostenible. Aquí hay otro gráfico que he encontrado que hablan de deudas del 336, eso es en el año 2020, quizá por la influencia del COVID. Bueno, en cualquier caso, estamos hablando de que Italia está muy endeudada. Claro, podemos decir, bueno, ¿y eso es mucho o es poco? Bueno, pues lo mejor que vamos a hacer es compararlo con nuestro entorno, ¿no? Qué es lo que está pasando a nivel europeo? Bueno, pues vemos que el ratio de endeudamiento versus el PIB, ¿vale? En Europa está por debajo del 100%, la zona euro un poquillo superior, y sí que vemos pues, que Italia está en ese 150, ¿ves? Estos son datos de deuda gubernamental. ¿Veis? Y también hay otro gráfico interesante que nos muestra lo que ha cambiado, o sea, el descenso o el aumento de la deuda entre el primer cuatrimestre de 2000, o sea, entre el Q4 de 2021 y el Q1 de 2022. Y como vemos, Italia no ha hecho más que engordar esa bolsa, mientras que, por ejemplo, España, que está por aquí al lado de Alemania, pues la ha reducido un poco. Con lo cual ya estamos viendo que aquí hay una serie de países, entre los que también está Francia y que no vamos a hablar, pero que sería un caso también de análisis, ¿vale? Que tienen alguna dificultad pues para seguir creciendo y lo que están haciendo es endeudándose. Aquí hay otro gráfico, ¿vale? Que lo que muestra es la deuda total de la Unión Europea. Sería como este numerito de por aquí, ¿vale? Pero visto en gráfico. Bueno, vemos la situación actual. El tercer dato que me gustaría que nos fijáramos es, por ejemplo, lo que ha sucedido con el PIB per cápita. Esto está hecho en dólares. Lo que ha sucedido a lo largo del tiempo en diferentes países. Vemos como el PIB fue creciendo de forma muy rápida, sobre todo desde la segunda mitad de los 80 y prácticamente hasta el año 2000. En el 2000, en este punto de inflexión, ¿vale? Es cuando China entra en la Organización Internacional del Comercio y aquí se ve claramente el efecto de la globalización, cómo hace aumentar las rentas per cápita de prácticamente todos los países. En el 2008 sucede algo y desde el 2008 pues nos hemos estancado. Como veis, el PIB per cápita en España no es que nos hayamos quedado estancados, sino que ha decrecido. Lo mismo con Italia, la zona euro prácticamente plana y el único que se salva un poco es Alemania.
pero vemos que este punto de corte es fundamental para entender lo que ha pasado en los últimos años en la Unión Europea y en el mundo, porque esto es una situación bastante global de los países más desarrollados. Bien, ¿y esto cómo se traduce? Si decimos que la gente desde el 2008 cada vez tiene menos dinero, es lógico pues, que nos fijemos también qué ha pasado en las bolsas, ¿no? Pues vamos a comparar un poco el MIP italiano en escala mensual para ver qué es lo que ha sucedido desde este punto de corte, ¿no? Aquí vemos claramente que pasó algo. Bueno, pues lo que ha pasado es que la economía italiana no ha ido a ningún lugar, sino que ha caído un 50% entre el 1 de mayo del 2007, que fue el pico antes de que explotara toda la burbuja de la subprime en Estados Unidos, y vemos que a fecha de 1 de agosto de 2022 estamos fatal. En el IBEX 35 la cosa no mejora, fijaros, los datos son muy homogéneos. La diferencia es que Italia ha tenido como menos volatilidad en sus mercados al ser una economía un poco más industrializada que nosotros, y nosotros al ser una economía mucho más expuesta al turismo y al sector servicios, nosotros sufrimos mucho más cada crisis, ¿no? Veis que los picos son más acentuados, pero en fondo nos hemos quedado en el mismo punto, a un 50% prácticamente de caída desde el 2007. Y diréis, ¿y esto solo pasa en Italia y España? Pues no, en la Unión Europea también sucede algo parecido. Esto es el gráfico mensual del Eurostoxx 50, que son las 50 empresas europeas de mayor capitalización, ¿vale? Que están agrupadas en este índice y representan, pues eso, lo mejor de lo mejor en Europa. Y vemos que lo mejor de lo mejor en Europa también es un desastre, un 17% de caídas. Es decir, alguien que hubiera invertido dinero aquí hoy todavía no habría ganado nada. Obviamente, pues esto ha tenido un ciclo, pero podemos decir que hemos perdido prácticamente más de una década en Europa. Y esto es evidente con estos gráficos. Entonces, dicho esto, nos tenemos que plantear qué es lo que está pasando realmente, ¿no? Si miramos el crecimiento anualizado del PIB de diferentes países, aquí os he puesto la comparación entre Italia, España y Alemania, vemos que la variación anual del PIB sigue una línea descendente. Esta línea la he pintado yo, no es exactamente así, pero sí que se puede observar que el gráfico va hacia abajo. Aquí en la parte del COVID, como esto es anualizado y la comparación es versus el año pasado, claro, 2021 tiene unos datos muy, muy exagerados porque la caída en el 2020 fue muy grande, pero si ponemos los puntos de 2022, seguiremos por esta línea. Y esta línea ha cortado el nivel de cero, ¿vale? ¿Qué significa esto? Que estamos no desacelerando, sino decreciendo. Nos estamos deshinchando como un globo que está perdiendo el aire, ¿vale? Y cuando el crecimiento se hace negativo, pues los estándares de calidad de vida tienen que disminuir obligatoriamente. No podemos vivir mejor siendo más pobres. Eso es imposible, ¿vale? Y es lo que está sucediendo en el PIB de España, en el PIB de Italia y en el PIB de Alemania. Con lo cual, ¿qué puede pasar con este cóctel? Bueno, pues al final sucede lo que sucede. Si la gente tiene menos dinero y todo está un poco peor, la inestabilidad política pues empieza a verse reflejada en las calles, ¿vale? Estos son recortes de prensa de diferentes lugares del mundo. No voy a entrar en detalle en cada uno, simplemente quiero enseñaros que esto que está pasando aquí está pasando en muchos otros lugares, en algunos sitios más magnificado y en otros sitios menos magnificado, debido pues, a la protección social a lo mejor de la que bueno, tenemos aquí en Europa, pero como podéis ver, pues Panamá, subidas de precios en los hidrocarburos, protestas en Ecuador. Bueno, de China es una cosa que se merece un vídeo aparte, ¿vale? Pero bueno, también digno de análisis porque ahí se ha producido un corralito, el sector inmobiliario en China ha reventado y bueno, eso va a tener consecuencias seguramente en los siguientes meses. Pues diferentes situaciones en el mundo, como por ejemplo lo de Sri Lanka, que es que el gobierno literalmente ha caído y está en bancarrota el país. Entonces, eso trasladado en Italia, ¿vale? Podemos ver aquí un titular de Bloomberg, ¿vale? Donde, bueno, pues te están diciendo ya, ¿no? Que si las familias no son tan ricas como antes, pues salir de esta crisis va a ser complicado. Una sencilla razón, no hay tanto dinero para pagar impuestos. Con lo cual, al final, ¿qué sucede? Pues que ha caído la cabeza del primer ministro y Mario Draghi, pues ha convocado elecciones para el 25 del 9 del 22. Fecha muy interesante. Prestarle atención a los días anteriores y posteriores a esas elecciones porque, bueno, hay una cosa que se llama mercado eurodólar. Esto lo podemos verlo en otro vídeo, pero es interesante porque en septiembre suelen pasar cosas. Bien, entonces podemos llegar a la conclusión de que si la deuda está creciendo,
necesitamos dinero para pagarla, pero al final el dinero sale de las personas y en Italia hay un problema de población. Este es el principal problema de la crisis que está viviendo Italia. Si os fijáis aquí en estos gráficos sacados de la Fed de Estados Unidos, ¿vale? Podemos ver que el gráfico de la población en edad de trabajar, que comprende los rangos de 15 a 64 años en Italia, bueno, pues hubo cierta estabilidad. En la aceleración de principio de 2000 creció hasta justo pasado 2000, la crisis 2008, ¿vale? Obviamente la gente se pone a tener menos hijos con cierto retraso, ¿no? Las cosas no van sincronizadas con la bolsa, pero si os fijáis, después de 2008 esto cae en picado, ¿vale? Y esta línea va hacia abajo y no va a crecer en los próximos meses ni años. Es decir, hay menos gente con capacidad de trabajar en Italia, con lo cual menos capacidad de recaudación, pero en cambio la población italiana, pues bueno, tiene una curva que ahora mismo ha tocado techo sobre los 60 millones de habitantes y esto tiene pinta de empezar a bajar. El porcentaje, o sea, el porcentaje de crecimiento de la población en Italia se ha tornado negativo por primera vez. ¿Veis? Es decir, en Italia se muere más gente de la que nace. Con lo cual, para que esto se llegue a un equilibrio, pues tiene que pasar muchos años. Es decir, la gente se tiene que ir muriendo para que la gente joven por detrás empiece a reemplazarla y hasta que esto se invierta, pues va a pasar mucho tiempo. Pero mientras tanto esto sucede, aquí hay unas implicaciones graves y es que contra menos gente tengamos en el sistema, pues el consumo disminuye, obviamente, la gente gasta menos dinero y al final lo que os comentaba, el Estado tiene menos capacidad de recaudar impuestos, con lo cual, ¿qué sucede? Que a los que quedamos en el sistema nos están friendo impuestos porque estamos intentando compensar toda la gente que no tenemos de más. Bien, la pregunta que nos podemos plantear es quién va a pagar todo esto, ¿no? Si el porcentaje de población cada vez es inferior y ahora estamos en tasas de crecimiento negativas, esto lo tiene que pagar alguien. Y las matemáticas son sencillas. Si la deuda crece y la población descende, algo tiene que pasar por aquí. Vale, entonces, si nos fijamos en este gráfico, aquí os he puesto algunos países del mundo para que veamos diferencias en lo que está pasando, ¿vale? Que lo que sucede en Europa quizá no es algo global, sino es algo local, pero está sucediendo. Y, por ejemplo, tenemos que Japón, España e Italia se encuentran aquí en la esquina superior izquierda, donde nos dice que la mediana de edad para tener hijos y el número de hijos por mujer es muy bajo. Por lo cual, esto significa que las mujeres en España, Italia y Japón, y digo las mujeres porque son las que tienen hijos, pero bueno, se entiende que esto es cosa de al menos de dos, cada vez tienen los hijos más tarde y cada vez tenemos menos hijos, con lo cual es normal que la curva anterior esté descendiendo. Pero esto no sucede, por ejemplo, ni en China, ni en Estados Unidos, ni en la India. ¿Veis? En Estados Unidos se tienen los hijos más jóvenes y se tienen más hijos y la India ya es un extremo del gráfico, pues porque la India nada, en un par de años seguramente sobrepase a nivel poblacional a China. Y en este otro gráfico lo que podemos ver, si os fijáis aquí, es la tasa de decrecimiento de la población. Japón se encuentra a la cabeza prácticamente mundial de decrecimiento de la población. Japón ya no cabe nadie más para que nos entendamos, pero es que Italia está súper cerca, con una diferencia de población brutal. En Italia son 60 millones, en Japón, de memoria no me acuerdo, pero creo que son unos 200 o 300 millones de personas. Si me equivoco, perdonadlo, lo miráis, pero bueno, lo que me refiero es simplemente la desproporción de población y que las tasas de crecimiento están muy cercanas. España está más lejos, ¿vale? Alemania está más cerca de Italia, pero China y Estados Unidos todavía están en tasas de crecimiento positivos. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta para que veamos dónde va a ir el dinero en el futuro, ¿vale? Si el dinero no va a ir a donde estamos siendo menos y estamos perdiendo pasta, el dinero se va a ir donde hay dinero y donde hay gente. Entonces, el resultado de todo esto es un cóctel bastante explosivo, como os podéis estar dando cuenta, porque si tenemos más deuda y menor crecimiento demográfico, lo que sucede es que la economía pues se va al garete, ¿vale? Y básicamente esto se ve reflejado en la población joven de Italia, pero en la población joven de España está sucediendo lo mismo y en muchos otros países. La población joven, pues, ¿qué sucede? No tiene acceso a vivienda. El sector inmobiliario, como cada vez van a hacer menos personas, pues se van a construir menos casas. Vamos a tener que vivir en las casas que ya hay disponibles. Entonces, ¿eso qué sucede? Pues que hace descender la oferta de pisos y a la vez hace aumentar los precios de los mismos. Con lo cual, todavía hay más dificultades de acceso a la vivienda.
Y si la economía se está contrayendo, pues obviamente las retribuciones van a ser menores para mantener los márgenes empresariales, aumenta la precariedad laboral y la diferencia entre salarios altos y bajos cada vez se está acentuando más, haciendo que haya muchas menos oportunidades laborales, vamos a decir, de calidad, ¿vale? Oportunidades laborales siempre las hay, pero estamos hablando de empleo de calidad. Y con estas dos variables en la ecuación, obviamente lo de crear familias es algo impensable. Si creas, la creas pequeña, y si no puedes, pues no la creas, ¿no? Pero al final lo que vemos pues es un retraso en la edad de la formación de las familias, las bajas tasas de fertilidad, bajo número de partos, ¿vale? Y eso hace que la población se reduzca. Bien, aquí le vamos a añadir una variable más al cóctel, ¿vale? Por si lo veis la cosa chunga, pues vamos a ponerle un poco más de dificultad. A todo esto tenemos que añadir que Europa está endeudada, ya lo hemos visto antes, pero bueno, vamos a ver la deuda global. Aquí hay muchas variables, pero os he señalado solo dos importantes, ¿vale? Que son las principales, la franja amarilla y la lila esta, que son las notas bancarias en circulación y las obligaciones crediticias de los bancos, ¿vale? Es decir, la deuda que hay en el sistema, y como veis esto cada vez va más hacia arriba. Con lo cual esto no tiene sentido, no podemos ser cada vez menos, cobrar menos impuesto y estar más endeudados. Esto tiene que petar por algún lado. Y al final pues es lo que está sucediendo en la economía italiana, literalmente está implosionando. Y eso es debido, pues, porque nos estamos quedando sin gente. La gente está desapareciendo del país y al final hay menos capacidad de recaudación. Bien, al final esto, ¿cómo se transforma en la vida real, ¿no? Al final el dinero viene y se va, y alguien presta el dinero y alguien quiere ganar dinero cuando presta dinero, y si no, pues se lo lleva. Pues eso lo podemos ver con el bono a 10 años, ¿vale? Y el tipo de interés que tiene ese bono a 10 años de la deuda italiana. Como veis, cuando la población crecía, excepto en este momento que fue la parte de la crisis de 2008, ¿vale? Que se disparan los tipos de interés, pues bueno, tiene una cierta tendencia negativa, y si le trazamos una raya, vemos que va hacia abajo. Pero ha pasado algo aquí, y los que prestan dinero a Italia empiezan a no creerse que Italia pueda devolverles la pasta que les presta. Con lo cual, si yo tengo dinero y te lo dejo y me fío poco de ti, lo que voy a hacer es pedirte un tipo de interés más elevado, porque quiero asegurarme de que por lo menos, si no cobro, llevarme la máxima cantidad de dinero posible en el periodo que me puedas pagar. Y la famosa prima de riesgo. La prima de riesgo es básicamente este dato que tenemos aquí, que es el bono a 10 años de Italia comparado con el bono de 10 años alemán, que lo tenemos aquí en 0,97, y esa diferencial es la prima de riesgo. Básicamente lo que estamos comparando es la capacidad de devolver el dinero que tiene Alemania, que se supone que es el país más solvente de Europa, versus el resto de países, ¿no? Entonces la diferencia sale la prima de riesgo. Como vemos, España, bueno, no está en números bajos, pero es que Italia nos dobla la prima de riesgo, con lo cual nos están dando alertas los mercados en el sentido de que los acreedores italianos no se empiezan a fiar del propio país. Y volvemos al inicio del vídeo, ¿no? Donde os hablaba sobre la alerta de Moody's. Bueno, Moody's recientemente rebajó la calificación de la deuda italiana al nivel Baa3, que es el límite entre el bien y el mal, ¿vale? Si estás por encima, esto significa que tu deuda es invertible por los grandes fondos de inversión, bancos, instituciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y si te degradan, ¿vale? Te ponen en la parte de los malos de la clase, significa que estas instituciones o no van a poder invertir dinero, con lo cual significa que grandes sumas de dinero van a salir de tu país. Eso significa que la bolsa cae, las empresas pierden inversiones y, bueno, un desastre para el país. O si invierten en esta zona, obviamente al ser más especulativo y haber más riesgo, te aumentan el tipo de interés, con lo cual sigue siendo malo para el país porque nos van a freír impuestos. Claro, Moody's obviamente no puede bajar a Italia a esta zona, pero te la ha dejado ahí en el límite. Es un toque de alerta muy importante que deberíamos tener en cuenta, y que la pregunta es si esto se va a contagiar a otros países como Francia, Grecia, Portugal o España. Entonces, ¿soluciones para esto? Bueno, pues los genios de la Unión Europea se han inventado este instrumento, ¿vale? Que se llama el instrumento de transmisión de la protección, ¿vale? Que básicamente es una medio chapuza, que lo que te proponen es que te dicen, bueno, si tu país está en riesgo, nosotros no queremos que ese país quiebre, es decir, Italia, por ejemplo, ¿vale? Y para evitarlo, lo que vamos a hacer es imprimir más dinero, que genera más inflación y menos crecimiento, para comprar la deuda de otro país,
¿vale? De forma muy resumida. Si hay algún economista por la sala y quiere rebatírmelo o hacer un análisis con más profundidad, pues bueno, que haga un vídeo y que nos lo cuente. Pero básicamente es lo que están proponiendo. Con lo cual ya llegamos al final y las conclusiones que podemos deducir de este vídeo es que o nos ponemos a fabricar hijos, ¿vale? O la cosa está mal. Pero claro, ¿cómo vamos a hacer hijos si no tenemos dinero y no podemos ni ir al súper a comprar un kilo de sandías con el precio que tienen, ¿no? Bueno, pues este es el dilema en el que nos encontramos ahora. Para solucionarlo hay que aumentar la población, porque la otra alternativa es hacerla descender y eso pues es una solución que no le gusta a nadie. A partir de aquí, que cada uno saque sus conclusiones de lo que está pasando por las fronteras europeas y veremos cómo se da el mundo. Pero la cosa, desde mi punto de vista, no pinta nada bien. Así que nada, espero que os haya parecido interesante el vídeo y nos vemos en otra entrega. Hasta luego.